Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional hoy 11 de octubre. El devocional de hoy se titula Posesión de demonios. Y el pasaje que vamos a leer es Mateo 4, versículo 24, y dice así: Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Aquí vemos que dentro de lo que el Señor hacía, una de sus grandes tareas, una de sus tareas importantes, era echar fuera demonios. Tanto era así que el Señor mismo decía que si Él por el dedo de Dios echaba fuera a los demonios, el mundo tenía que saber que el reino de los cielos se había acercado. La confrontación espiritual y la victoria del Señor sobre los demonios daba testimonio de que había un nuevo reino, un nuevo gobierno en medio del mundo, y que ese gobierno y ese reino era superior al de Satanás. Está bien, no por eso los demonios salían, no porque querían salir, sino porque eran echados de las personas. Y hoy vamos a hablar de esto de la posesión demoníaca. Es un tema difícil, del que se habla poco y del que se sabe poco, ¿no? Y tenemos muchas ideas y conceptos de lo que hemos visto en películas o de esas historias, ¿no? Que incluso los cristianos cuentan y que más que ayudarnos nos confunden. ¿Está bien, no? Más que darnos claridad nos terminan enroscando la cabeza. Así que vamos a leer a MacArthur. Vamos a ver cómo él nos explica esto de la posesión de demonios. Dice: los síntomas de la posesión demoníaca en el Nuevo Testamento son variados. Los endemoniados eran algunas veces personas dementes, como el caso de esos dos hombres poseídos por demonios que vivían en un cementerio y se comportaban tan fieramente que nadie se atrevía a acercárseles. Esto lo podemos encontrar en Mateo 8, 28 al 34 y también en Marcos 5, del 1 al 5. Con frecuencia, la posesión demoníaca implicaba padecimientos físicos. Y era terrible, ¿no? Ver a una persona controlada por demonios. Cuando estamos hablando de poseídos, estamos hablando de que las personas eran dirigidas por los demonios casi en su totalidad. Y digo casi porque jamás Satanás va a gobernar totalmente la vida de una persona. La persona siempre va a estar presente y siempre va a poder tomar decisiones, especialmente delante del Señor Jesucristo. Pero muchos de ellos padecían traumas muy grandes a causa de ese control espiritual que estaba sobre sus vidas, incluso con padecimientos físicos como esta gente que estaba toda lastimada, toda cortada, toda destruida, estaban molidos por los demonios. Ahora, aclaración, no pensemos, como muchos hacen, que la descripción bíblica de las posesiones demoníacas son meras acomodaciones a las supersticiones humanas o simplemente enfermedades como la epilepsia, la demencia u otras aflicciones puramente o fisiológicas o psicológicas. ¿Está bien? Ojo aquí. No podemos ni decir que lo que la Biblia dice es un poco supersticioso, ¿sí? Que tiene que ver con las historias esas urbanas que uno escucha, ni tampoco podemos pensar que son enfermedades comunes descritas como si fueran posesiones espirituales. Cuando la Biblia habla de que una persona estaba endemoniada es porque un ente espiritual, un gobernador espiritual, un demonio, lo estaba dirigiendo. Y esto es real. Por eso el Señor echaba fuera a esos espíritus. Y vemos en muchas ocasiones cómo los espíritus mismos hablan y se revelan ante el Señor como espíritus inmundos. No son simples enfermedades. Tenemos que separar. Una cosa son las enfermedades y otra cosa son las posesiones espirituales o las demonizaciones, como quieras decirlo.
Pero tenemos que tener claridad sobre esto. Si lo mezclamos, hacemos lío. Si tratamos a un enfermo como un endemoniado, hacemos lío. Y si tratamos a un endemoniado como un enfermo, hacemos lío también. ¿Por qué? Porque el trato es diferente. El enfermo tiene que ser sanado. En cambio, el endemoniado tiene que ser liberado. Amén. Bueno, entonces seguimos un poquito más. Las Escrituras hacen una clara distinción entre posesión demoníaca y enfermedad, lo que acabamos de decir, incluyendo la epilepsia y la parálisis. La posesión demoníaca implica sujeción a un espíritu demoníaco, que es una criatura caída, verdadera y personal. ¿Está bien? Es una persona espiritual y habita en el hombre o en la mujer afligida. En varios casos, la Escritura describe cómo los espíritus de demonios hablan a través de los labios de aquellos a quienes atormentan. ¿Está bien? Tenemos historias en Marcos 1, 23 y 24, en Lucas 4, 33 y 35, y allí vemos que es alguien el que está hablando por la boca de la persona, no es simplemente una enfermedad. Algunas veces Jesús obligaba a los demonios a identificarse, quizás para dar una clara prueba de su poder sobre ellos. En todos los casos, sin embargo, la posesión demoníaca es presentada como una aflicción, no como un pecado en sí mismo. Y esto es importante y lo vamos a aclarar. Siempre hemos dicho que si Satanás tiene poder sobre la vida del ser humano es por el pecado. Y si una persona está endemoniada es porque ha pecado. Es porque hay pecado en su vida. ¿Está bien? Pecado que él mismo ha cometido, que ella misma ha cometido, o pecado que viene en la línea familiar. Ahora, estar endemoniado no es un pecado, es el producto del pecado. ¿Te das cuenta? Es la consecuencia del pecado. Indudablemente, la anarquía, la superstición y la idolatría juegan un papel importante en abrir el corazón de las personas a la posesión demoníaca. Recordá, los demonios normalmente actúan en personas que se han relacionado con el ocultismo o con la idolatría. Esto es muy importante. No es que cualquier pecado expone a las personas a este tipo de influencia espiritual. Nosotros debemos abrir una puerta muy grande para que Satanás tome tanto lugar y comience a afligirnos. Y esas puertas grandes se abren a través de este tipo de prácticas. Prácticas, ¿no?, de idolatría, prácticas de adoración a ídolos, prácticas de ocultismo, ir al brujito, ir al curandero, hacer determinados rituales. Esto abre puertas a Satanás. Y por supuesto, no siempre ocurre de la misma manera. Pero vos tenés que saber que si te expusiste a la idolatría o al ocultismo, con todas sus variantes, bueno, tenés que resolver esto delante de Dios. Tenés que venir al Señor, arrepentirte y buscar su perdón para que Él te haga libre. Amén. Ahora, vos vas a ver que el Señor siempre los trata como enfermos, como personas atormentadas. No quiere decir que tengan una enfermedad, pero el Señor así los trata como una persona cautiva, como una víctima de la situación. Está bien, no quiere decir que sean víctimas. Lo aclaro varias veces, porque si no, nosotros hacemos un lío. El Señor los trata con misericordia, no como a malhechores obstinados. Por ejemplo, el Señor siempre trató mucho más duramente a los fariseos que a los endemoniados. El Señor tenía misericordia de los endemoniados, aunque eran pecadores. Pero les hablaba con mucha dureza a los fariseos, que no parecían endemoniados, al contrario, porque eran personas intencionales. Así que nosotros tenemos que saber que Satanás a veces
toma mucho lugar en la vida de una persona y es porque esa persona le ha abierto una puerta enorme. Pero recuerden que el Señor tiene mucha misericordia de las personas que están en esa situación y que Él quiere sanarlos y está en medio de nosotros para sanarlos. Así que hoy no miremos esto como lo peor que nos puede pasar. Miren, hermanos, lo peor que nos puede pasar en la vida es envanecernos, enorgullecernos, volvernos obstinados, volvernos pedantes, así como eran los fariseos. Eso es lo peor, porque de eso es muy difícil salir. Es mucho más fácil que un endemoniado como los gadarenos sean liberados que un fariseo se arrepienta de su locura, de su tontera, de su orgullo y de su legalidad. Es mucho más difícil. Así todo, no quiere decir que sea bueno estar endemoniado. Para nada lo es. Amén, pero espero que haya quedado claro. Después hay un montón de matices y un montón de detalles de los que hoy no podemos hablar. Pero en principio creo que MacArthur nos ha dado una idea del tema. Así que bueno, tengo una pregunta para dejarte y es esta. ¿Qué puntos de vista erróneos sobre el tema de la posesión demoníaca has visto retratado en la sociedad? A ver, para ponerlo más fácil, ¿te das cuenta si en la sociedad se trata este tema de la posesión demoníaca de alguna manera particular? ¿Hay algún tipo de mirada sobre las personas que están en esta situación? Esas miradas, ¿no?, que uno encuentra en la sociedad, en las películas, en las leyendas urbanas, ¿te han influido, te han confundido la cabeza? Hoy, lo que hemos hablado acerca de la Escritura, ¿te da luz? Bueno, responde esas preguntas. Yo te mando un saludo grande. Mañana nos vamos a volver a encontrar. El Señor te bendiga.